la sustancia, ¿no? La sustancia libre. O sea, sí, de alguna manera las proteínas van a afectar la cantidad del fármaco libre. Pero ¿cómo afectan la distribución? Pues al estar unidas a proteínas, pues bueno, solo el fármaco libre va a ser activo, ¿no? Entonces, si hay mayor unión a proteínas, pues va a ser menos el fármaco libre. Claro. Pero en cuanto a distribución, ¿a qué se refiere distribución? Que vaya a pasar por los compartimientos, ¿no? ¿Cuántos compartimientos hablan? ¿De qué compartimento se habla en el capítulo? Hablan sobre 3 compartimentos, doctor. Ajá. Sobre el plasmático, intracelular perdón, intersticial, intracelular y el plasmático. Okay. Entonces, eso es importante por el hecho de que, algunas creo que les mencioné, ¿no? Es importante, por ejemplo, tratar de determinar hasta qué compartimento llega el fármaco, porque habrán fármacos que, por decir, como la heparina, mencionan en el libro, ¿no? La heparina es un fármaco que quiero que inhiba la titromina 3 que está en la sangre. Por lo tanto, si ya se ponen por vía intravenosa y se distribuye en la sangre, no logra pasar al espacio intersticial, no logra llegar al espacio intracelular, pues no hay problema, porque yo quiero que actúe en la sangre. Entonces, con que se diluye, con que llegue a ese compartimiento, con eso es suficiente. Habrán fármacos que necesitamos que, si yo lo administro por la vena, pienso, por ejemplo, no sé, digoxina. Pongo digoxina por vía intravenosa o por vía oral, llega a la sangre, pero yo necesito que una vez que esté en la sangre llegue a las bombas de sodio, potasio, tetraasa, que abra canales de calcio, o sea, que interactúe, que esté en el líquido extracelular al menos, para que pueda modificar esas proteínas. Entonces, necesito saber si de un medicamento, si se llega a distribuir hacia el líquido intersticial. Y habrá otras sustancias que vayan a inhibir a una enzima intracelular, ¿no? Como inhibir de la fosfodiesterasa, para inhibir el catabolismo del ADP cíclico. Entonces, ¿qué necesito? Que ese fármaco, cuando se distribuye, lo voy a administrar ya sea vía oral, la vía que ustedes administren, saben que va a ser absorción cuando llega a la sangre. Pero cuando llega a la sangre necesito que pase el espacio intersticial, llegue al líquido intracelular y allí es donde va a ejercer su acción. ¿Sí? Pero hay dos conceptos, el volumen de distribución y el volumen aparente de distribución. Cuando vimos en fisiología los líquidos, líquido intracelular y extracelular, y el extracelular, el plasma e intersticial, ¿no? Sabemos que hay otros líquidos, otros compartimientos, ¿no? Pero digamos que esos son los principales. Entonces, cuando uno se quiere investigar en qué compartimento está, pues se pone un medicamento por vía intravenosa y se mide su concentración. Entonces, cuando hablan de modelos de distribución, dicen que podemos pensar que el organismo es solo un compartimento. O sea, de cuenta que somos un tanque de agua, que se mete el medicamento en el tanque de agua, se diluye y allí quedó. Pero sabemos que no. Sabemos que somos 3 compartimentos a la vez. Entonces, hay medicamentos que cuando se distribuyen en 2 compartimentos, pues tienen un modelo de distribución de 2 compartimentos o a veces de 3, porque depende de hasta dónde se diluye. Imagínense que ustedes ponen un medicamento en un contenedor, ponen, no sé, el libro menciona el ejemplo de 100 miligramos. O sea, 1 gramo, que son 1000 miligramos, ¿no? Y se diluye en 100 mililitros de agua que está en ese compartimiento. ¿Sí? Me va a dar una concentración. Piensen que esa concentración es la concentración plasmática. Ahora, si ese compartimento, ese frasco que está donde tengo los 100 miligramos, ahora lo meto en otro recipiente y el fármaco y la sustancia que está en el recipiente pequeño puede pasar al segundo compartimento. Cuando yo tome el líquido del primer compartimento, del primer frasco, del frasco chico, ¿no? Pues obviamente como el medicamento ahora ya pasó a un segundo compartimento, la cantidad que voy a encontrar en el compartimento va a ser menor. ¿Por qué? Porque se diluyó en más líquido. Entonces yo puedo calcular en cuánto volumen se está diluyendo el medicamento.
Si después de esos dos compartimentos lo pones en un compartimento más grande, que es el líquido intracelular, pues obviamente cuando medimos la concentración de un fármaco, lo medimos en la sangre, ¿no? En el líquido plasmático. Cuando se saco sangre, obtengo el plasma y ahí mido la concentración del fármaco. Me interesa la concentración del fármaco que está que hace contacto con los receptores, pero no puedo medir líquido intersticial. Lo que sí me voy a estar midiendo es líquido plasmático, plasma, que es una medida de lo que debe estar en el espacio intersticial. Entonces, conforme el fármaco, como yo se va a poner en vena, yo voy a estar midiendo concentraciones en la sangre, pues en la medida de que ese fármaco se pueda diluir más en más volumen de líquido, ya sea que no se limite en el espacio intravascular, sino pase el espacio intersticial o pase el espacio intracelular, cuando ustedes vayan y tomen el medicamento en la vena, pues mientras más líquido se diluya, menor va a ser la cantidad. Entonces podemos calcular de esa manera el volumen en el que se está distribuyendo el líquido. Y eso nos podría servir para ver hasta qué compartimiento está llegando. ¿Sí? Pero ahora hay una definición que ellos dicen, bueno, ese líquido que aparentemente está llegando, pues no siempre corresponde a la realidad, porque existen factores que pueden influir en que aparentemente el líquido sea mayor. Imagínense un fármaco que llega a la sangre y cuando yo tomo la muestra de sangre, yo obtengo el plasma, separo todas las células formes y mido la concentración del fármaco. ¿Sí? Pero ahora resulta que el fármaco se quedó fijado a los glóbulos rojos, se queda fijado en la pared de las arterias. Y obviamente, como cuando yo saque la cantidad de sangre en el plasma, me va a dar una cantidad menor, porque y cuando yo haga el cálculo, me va a dar muchos litros de agua, y voy a pensar que está inclusive en el espacio intracelular, pero no. Lo que pasa es que se quedó fijado en las paredes, se quedó fijado en las proteínas. Entonces, por eso, el volumen que yo puedo hacer con el cálculo directo, la idea era calcular el volumen de distribución, pero cuando se dan cuenta que existen factores que pueden afectar ese cálculo, entonces se quedaron con la definición de volumen aparente de distribución. Entonces, primero empiezan a hablar de los compartimentos que ya mencionaron, ¿no? Y es importante para poder calcular. Ven, aquí dice 40% de líquido intracelular y pues 20% el otro líquido extracelular, ¿no? Ya ven que dice 40 para una persona de 70 kilos. Ya ven que mencionamos a veces el 70% es agua, a veces manejan entre el 60 y el 40. Pues aquí el cálculo que está en esta fuente dice más o menos 60% agua, ¿no? Todavía sigue siendo mucha más agua que lo no agua y todavía obviamente más agua intracelular que lo demás. Entonces, hacer los cálculos del volumen me permite, les digo, saber hasta qué compartimento llega. Entonces, tenemos que ver cuáles son los factores que influyen en la distribución para poder saber y comprender por qué puede llegar o cómo se puede afectar este volumen de distribución. Y si cambia el volumen de distribución, cómo cambia la concentración, y eso en un momento determinado pues puede repercutir en el paciente. Hoy me mandaron un mensaje los de fisiología porque no les he pedido el ADA 1. Y ya ayer terminamos. Entonces ahorita pensé en el ADA 1 de ustedes de farmacología. ¿Quieres hacer una práctica? Analizar, les vamos a dar unos datos y en esos datos van a hacer el análisis de las gráficas. Y una de las cosas que tienen que hacer es esta gráfica, ¿no? Sacar el volumen de distribución del fármaco. En esta gráfica, como se dan cuenta, no hay una fase de ascenso, por lo tanto es una iniciación que se dio por vía intravenosa. La concentración en función del tiempo es una curva de farmacocinética. Y aquí vemos que, vean, no hay concentración a tiempo cero. Y van a ver que para hacer, por ejemplo, calcular el volumen de distribución aparente, esa fórmula la van a necesitar, que la dosis administrada dividida entre la concentración a tiempo cero. La dosis, pues la vamos a decir, cuántos dieron miligramos dieron la dosis. En este caso, la dosis fue 1 gramo. Le ponen 1000 miligramos para poder dividir entre 14.
Y la concentración a tiempo cero les da 14 miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, en esta gráfica, ¿sí?, se dan cuenta cómo sacan la concentración a tiempo cero, que va a ser un problema que van a tener que resolver para su ADA 1, ¿no? Entonces, pues no tengo tiempo cero. Le decíamos que en estas gráficas, pues no hay un tiempo cero, porque se lo administra por la vena del lado derecho. Al tiempo cero no tengo nada en el lado izquierdo. Al minuto ya voy a tener parte de la concentración. Entonces, tiempo cero no existe el dato. Y aquí vemos que en la eliminación, vamos a ver luego cinética de eliminación, pues está bajando la concentración y tiene una pendiente muy grande, ¿no? Y después se vuelve una pendiente lineal, ¿no? Hay el significado y luego vamos a ver qué significa la velocidad del descenso acá con el cambio de la velocidad. Pero para esta gráfica que tiene dos pendientes muy marcadas en cuanto a la eliminación, para sacar la concentración al tiempo cero, lo que hay que hacer es ver la parte lineal y hacer una extrapolación. Trazar una línea acá y en el punto donde cruza el eje de las X, eso se considera con tiempo cero. Podríamos decir que es muy arbitrario, ¿no? Porque ¿por qué no cruzar la línea, no sé, en esta pendiente, ¿no? Y sea esta tiempo cero. Bueno, pues el acuerdo así, digamos, de los que hacen esos cálculos es que, ok, si todo lo hacemos de esta manera, si existe un error, el error se mantiene en todos los cálculos y después yo cuando quiero comparar con otro fármaco, pues si lo utilizo la misma técnica, pues el error se mantiene y pues si hay alguna diferencia, lo voy a ver independiente del valor real que sea el tiempo cero, porque no tengo ese valor, ¿sí? Entonces, hacen la extrapolación de la línea siguiendo la parte lineal de la curva, ven dónde cruzan, determinan que es 14 y entonces ahora ya tienen la fórmula, dicen 1000 entre 14 miligramos por 100 mililitros. Si ustedes dividen 1000 entre 14, les da 71.4 y fracción. Les da un número más grande, ¿no? Con varios decimales, ¿no? 71.4, pero por cada 100. Pero como vamos a determinar el volumen por litros, pues entonces pues le corren un punto. En lugar de 71.4, pues le da 7.1. 7.1 litros. Luego vamos a ver una gráfica donde habla del volumen de distribución de litros por kilo. Y en la bibliografía de donde saca eso el doctor Góngora está en el libro de Horacio Vidrio, que no se los dimos. Pero la parte de aquí, lo que dice el Horacio Vidrio es que hace una corrección por kilo. Y si para una persona de 70 kilos, 7.1 entre 70, pues le da a 0.1 mililitro por kilo. Entonces, es decir, 0.1 mililitro por kilo equivale a 7 litros de este paciente, ¿sí? Ahorita, en este momento, nada más para calcular el volumen de distribución. Nos quedamos en que ese fármaco se diluye en 7 litros. Entonces, si yo digo que el plasma aquí, sabemos que la sangre son 5 litros, ¿no? Pero plasma se queda así como 2.4, así más o menos la mitad. ¿Se acuerdan que el hematocrito era 45? Entonces, el plasma es la diferencia, ¿no? Entonces, pues de 4, 7.1 quiere decir que se está diluyendo en el plasma y parte de ese medicamento se está diluyendo en el líquido intersticial. Por eso es de que le da un valor arriba de 2, pero por debajo de 9.6. Entonces puedo decir que ese fármaco aparentemente se está distribuyendo acá. ¿Y por qué dije aparente? Porque puede ser que se esté pegando en las paredes de los vasos y aparentemente esté diluido en muchos líquidos, ¿sí? ¿Hasta aquí está bien? Entonces, esa fórmula, no se olviden, está en los libros, ¿verdad? Pero la vamos a utilizar para su gráfica, para sacar el volumen de distribución del medicamento, ¿no? Entonces, esta definición dice, considerando que el cuerpo como un compartimento único, dice, en el que se distribuye un fármaco, como si nada más fuera uno, no somos tres, el volumen aparente de distribución se expresa como la relación entre la dosis del fármaco administrado y la concentración del mismo a tiempo cero, ¿sí? Por eso es de que estamos en el supuesto de que solo es un compartimento, por eso no le hacemos caso a esta parte, ¿no? Aunque cuando tiene esta parte, estas dos pendientes, se supone que se está comportando como si fuera de dos compartimentos. Pero dicen, vamos a asumir que es uno. Y entonces, por eso, asumiendo uno, significa hacer la extrapolación en la parte lineal.
Y de alguna manera me está diciendo, esa diferenciación más bien es cómo encontrar el valor del volumen de distribución. Pero como definición como tal, pues es la cantidad de líquido en el cual el fármaco está aparentemente diluido. O sea, en esta forma dice, aparentemente el fármaco que se da dando 14 miligramos, perdón, dando 1000 miligramos, 1 gramo, y después determinar la concentración del fármaco a diferentes tiempos, ¿no? Me quitan horas, y obtengo que el volumen de distribución fue de 7.1 litros. ¿Sí? Que para una persona de 70, lo corrigen, equivale a 0.1 litros por kilo. Entonces ese es el volumen de líquido en el que está disuelto el fármaco, ¿no? Pues dicen el espacio imaginario que no siempre corresponde, dice, no siempre corresponde a lo que realmente es, ¿no? A los líquidos. Vamos a ver ejemplos de que uno que no pareciera corresponder, ¿no? Por lo que ya comentamos. Entonces, por ejemplo, vean aquí, este es de Horacio Vidrio, ponen volumen de distribución de diferentes fármacos y aquí los ha expresado, ¿no? Este es 1 litro por kilo, ¿no? Si el auto era 1 litro por kilo, pues si pesa 70 kilos, pues son 70 litros. Entonces, prácticamente usted está diciendo que si son de 70 kilos deben ser 60 litros, pues quiere decir que se distribuyen todos los líquidos, inclusive aparentemente más. Vean esta imipramina, 23 litros por kilo. Sabemos que hay una relación de 1 litro a 1 kilo. Si nos está diciendo que son 23 litros por kilo, eso es imposible. Entonces parece ser que se está diluyendo demasiado el medicamento, que se debe estar fijando en varias paredes, en varios sitios de depósito, y por eso cuando toman la muestra en la sangre se ve un valor muy bajito y da un volumen muy alto. Entonces, dice, en base a estos valores, dice, pues ponen unas preguntas, dice, ¿cuál es el que tiene mayor fijación a proteínas tisulares? Pues dice la imipramina. ¿Y por qué? Pues porque tiene un valor muy alto, un valor que no corresponde con el volumen real de un paciente. Por eso, seguramente es alto porque está fijo a proteínas, de forma importante, ¿no? ¿Cuál se distribuye exclusivamente en plasma? ¿No? La heparina, ven, de todos estos, la heparina es el que tiene el volumen más pequeño de todos estos. Se lo calculan, da un valor un poquito por arriba de 2.4, más bien da como 4. Pero dice, ese es el que más bajo. Por tanto, ese debe estar distribuyéndose en plasma, que es donde quiero que actúe. Si pasa un poquito de espacio intersticial, no pasa nada, pero sí es importante que llegue a plasma. No necesito que llegue en el espacio intracelular de todas las células, pero aquí, si se queda y entra a las células de aquí, con eso funciona. Con ese volumen que está distribuido, con eso funciona. Y luego ponen a una intermedia, por ejemplo, la que está en el líquido extracelular, 0.15 por litro, que te da más o menos alrededor en ese espacio, de menos de 9.6 litros. Entonces quiere decir que está diluido en todos estos litros, en 2.4 del plasma y en algunos litros que el espacio intersticial. Por eso dice llega al espacio intersticial. Y luego pues hay otros. Realmente el concepto no les van a decir, a ver, dime cuál es el volumen de distribución de tal fármaco. No se lo tienen que saber de memoria, ¿no? Sino simplemente es el concepto. ¿A qué se refiere el volumen de distribución? ¿No? ¿Para qué nos sirve el concepto de volumen de distribución? Dice, ¿puede ocurrir cambios en el volumen de distribución de los fármacos? ¿Puede cambiar el volumen de distribución? Entonces ponen aquí, hay situaciones en las cuales el volumen de líquido puede aumentar en caso de un paciente que tenga una respuesta inflamatoria sistémica. Cuando pasa esta respuesta inflamatoria sistémica, digamos que muchas veces es cuando va a dar una infección, que es fiebre, vasodilatación, taquicardia, y son datos iniciales de que el cuerpo se está respondiendo a una infección y luego viene la sepsis. La sepsis hay vasodilatación, hay pérdida de líquidos, el paciente llega chocado. Un choque, el choque significa una disminución del aporte de sangre. Y hay varias causas de choque. Bueno, por ejemplo, en el caso de la sepsis, como hay una dilatación importante de los vasos, eso produce hipotensión, hay una baja perfusión de los órganos y entonces eso produce choque. Choque, en este caso, por vasodilatación, llega a menos volumen. En el caso de un paciente, por ejemplo, que tenga una hemorragia, obviamente
el paciente empieza a recibir menos flujo. Sabemos que hay un mecanismo compensador, pero si no se logra compensar y sigue con disminución del volumen, se dice que el paciente tiene un choque hipovolémico, tiene una baja perfusión, pero no porque se dilataron los vasos, sino porque perdió sangre, ¿sí? En el caso del choque séptico, tendré que darle algo para que se contraiga el vaso. Por ejemplo, cuando dan líquidos, distribuyen el líquidos y después por ejemplo, dan noradrenalina para que haga una vasoconstricción. En el caso del choque hipovolémico, obviamente detener la hemorragia y redistribuir los líquidos, recuperar los líquidos, pues darle solución salina inicialmente y si no es suficiente, pues darle plasma, darle albúmina o darle sangre. Hay otro choque, por ejemplo, en la cual el paciente se llama choque cardiogénico, en la cual la distribución de flujo de sangre es baja porque el corazón no está funcionando adecuadamente. Eso recuerda mucho insuficiencia cardíaca. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca puede acabar con un choque cardiogénico. Y el manejo pues, va a ser manejar el corazón y la fuerza de contracción. Entonces, en este caso, cuando hay una vasodilatación, lo que quiero decir acá es de que pues el manejo sí es dar aminas para que haya vasoconstricción, pero también se manejan cargas de líquidos. Como que lo más rápido es ponerle una solución, una o dos cargas o la que sea para mejorar la presión y después empieza a dar los vasoconstrictores, ¿sí? Entonces, en ese momento que se están dando mucho el líquido, como los vasos ahí están dilatados, pues existe alto riesgo de que con aumento de la permeabilidad el líquido salga, ¿sí? Y hay una concentración, el líquido sale al espacio intersticial y como sea es volumen del líquido que está en nuestro cuerpo, ¿sí? El volumen intraplasmático va a tratar de recuperarlo, ¿no? Va a tratar de perder líquidos en los riñones, se empieza a recuperar, pero parte del líquido se va a salir al espacio intersticial y entonces el espacio intersticial va a aumentar el volumen. Entonces ahora el fármaco que yo doy medicamento en esos pacientes pues va a tener más volumen que el que debe de tener y por lo tanto la concentración de fármaco va a ser menor, va a diluir el fármaco. A eso se refiere con que puede modificar. Y aquí, por ejemplo, tenemos una dosis estándar, la concentración de fármaco tanto extra como intra. Si hay una respuesta inflamatoria sistémica, recibe vasodilatación, recibe tratamiento, entonces aumenta el volumen y por lo tanto la concentración de los fármacos disminuye. Aunque se mantenga la misma cantidad, por el hecho de aumentar el líquido disminuye. ¿Se puede prevenir eso? Pues sí, normalmente hay que estar cuando ven los pacientes que terapia intensiva van a ver que se hace un control del líquido, cuánto líquido entra y cuánto líquido sale. Pero si bien es algo que puede pasar, no es así algo que a cada rato suceda. Por ejemplo, hace como 2 semanas, un niño que salió de la terapia intensiva tenía edematizadas las manos, ¿no? Y ya estaba bien, ya había salido del choque y todo, pero tenía muy hinchadas las manos. Y eso obviamente es porque estuvo manejando muchos líquidos, porque estaba chocado previamente. Y además, ¿cómo creen que estaban sus concentraciones de albúmina? ¿Bajas o altas? Para que tenga edema, como ¿qué se esperaría como causa probable de edema? Bajas. Bajas. Eran bajas, ¿no? Tenía disminución de poder oncótico y eso producía el edema. Entonces, además de darle líquidos y estaban bajas la albúmina, pues habría que poner la albúmina en sangre para que mejore su poder oncótico, plasmático y aumente la reabsorción de agua o evite que la fuga de agua para que disminuya el volumen en el espacio intersticial, ¿sí? Pero le digo, siempre veo en el hospital pacientes así, no todos están edematizados, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Y hay que estar pendiente de los líquidos del paciente, ¿no? Entonces dice, cuando pasa eso, su efecto se reduce porque alcanza menor concentración. Entonces, pacientes sépticos que están diluidos, damos la dosis adecuada, pero al tener más volumen, se diluye con más y la concentración es menos y por tanto la respuesta terapéutica va a ser menos, ¿no? Eso es un poquito para decir, ok, ya tengo el concepto de volumen y distribución, pero tener en cuenta que ese volumen puede variar y ahorita en este caso aumentar la cantidad de líquidos y cómo afecta la concentración del fármaco y eso pues esto va a afectar al final el efecto terapéutico que yo puedo esperar en el paciente. Dice, algunas patologías que aumentan el volumen de distribución de fármacos hidrofílicos, pues ya vimos que hay más hidrofílicos, hidrofóbicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a un fármaco que se distribuye muy bien en el agua, ¿no?
Bueno, si el paciente tiene ascitis por una cirrosis, sabemos que va a haber acumulación de líquido en el caso, en la cavidad peritoneal. Igual, es un líquido, es un líquido igual un fármaco que está en el vaso sanguíneo, que pasa al espacio intersticial. Pues antes se diluía con lo poquito del líquido que había en el espacio peritoneal. Sabemos que hay muy poco líquido allá. Pero ahora si ahí tienes 3, 4 litros de líquido de ascitis, pues obviamente el medicamento se va a diluir en todos, hasta en el líquido de ascitis, y la concentración que va a llegar al sitio donde quiero que llegue, pues va a ser menor. ¿Sí? Enfermedad renal crónica. Aquí, ¿qué va a pasar? El paciente que tiene enfermedad renal crónica, digamos, no controlada, no tratada, pues obviamente va a tener más líquido porque si no, riñones no eliminan el líquido que debe eliminar. Entonces va a tener más líquido y vamos, presión arterial alta, pero va a tener más líquido. Un paciente que tenga insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablábamos de los mecanismos de compensación. Cuando el corazón empieza a perfundir menos los órganos, había una respuesta neurohumoral. ¿Se acuerdan? Que se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces, al activarse ese sistema, a veces es más contraproducente que benéfico, empieza a retener líquido y era parte de la explicación del edema y aumento de la sal para mantener el líquido, porque como el riñón ya no recibe la misma cantidad de sangre, para el riñón está hipoperfundido. Pero está hipoperfundido porque tiene insuficiencia cardíaca, pero al final el riñón dice, oye, no me llegan líquidos, pues no voy a dejar de perder líquido, voy a tratar de recuperar el líquido. Y eso pues repercute y afecta al corazón, porque el corazón está luchando con el líquido que tiene. Entonces, cuando tienes insuficiencia cardíaca congestiva, empiezas a retener más líquidos, pues igual, empiezas a diluir los medicamentos. Y en el caso de quemaduras extensas, cuando se pierde, pérdida de la piel, pues la piel, aparte de que es una barrera que nos protege contra infecciones, pues igual nosotros perdemos agua a través de la piel. Hay un rubro que se llama pérdidas insensibles, no se refiere al sudor, sino simplemente en la respiración o en la piel perdemos líquidos. Se dice que más o menos perdemos entre 300 y 400 mililitros por metro cuadrado. Vamos a dejarlo en 400 mililitros. Y eso es lo que se conoce como pérdidas insensibles. Entonces, en el control del líquido van a ver que cuánto tomó, cuánto le pusieron las soluciones, si le pusieron sangre o no, con cuánto diluyeron los medicamentos. Y si tiene vía oral, pues también vía oral. Esos son los ingresos. Los egresos van a poner principal volumen urinario, si evacuó o no evacuó, más o menos cuántos mililitros. Y hay un grupo que dice pérdidas insensibles. Y ya eso la enfermera lo calcula, va a calcular 400 mililitros por el número de horas que trabajó. Pero al final, en 24 horas son 400 mililitros. Perdemos eso en 24 horas con nuestra piel normal. ¿Sí? Pero si además perdemos piel, tenemos una quemadura, ya estamos hablando de quemadura del 60, 70, 80%, pues obviamente eso va a perder muchos líquidos. Van a ver que el paciente quemado es importante. De hecho, llega a urgencias y lo importante ya es, uno, quitarle el dolor, ¿no? Porque empieza con mucho dolor. Quitar el dolor, evitar infección e hidratar al paciente. Van a ver que hay un esquema en base al porcentaje de área quemada. Tengo que darle una carga de solución al paciente porque ya sé que porque está lesionada de la piel, ha perdido muchos líquidos y se va a deshidratar y se van a chocar. Pues por eso esos pierden muchos líquidos. Pierden muchos líquidos. Entonces, como tienes ese problema, pues si se pierden muchos líquidos y no se recuperan, pues se concentrarían los fármacos. Pero como manejan muchos líquidos, existe el riesgo de lo que menciona acá. Si se ponen demasiados y no tienen un buen control, existe la posibilidad de que nos pasemos en cuanto a la cantidad de líquidos y ahora se diluya el medicamento. ¿Sí? Lo ideal siempre estar tratando de mantener un balance adecuado al paciente y evitar esto. Pero digamos que lo que se ha visto es de que al ponerle muchos líquidos y pasarnos, pues entonces diluye el medicamento. ¿Sí? Por eso es que quemadura extensa, yo diría, pues concentra, pierde líquidos y lo concentra. Ah, dice, pero con reposición de fluidos. Ah, si se pasa de fluidos, entonces puede pasar a que tiene muchos líquidos el paciente y por lo tanto diluye la concentración del fármaco. Es para fármacos hidrofílicos. Ahora, hay fármacos que son muy hidrofóbicos, es una manera de decir liposolubles. Odian el agua, pero aman la grasita. Entonces, obviamente, entre los sitios de distribución del fármaco, hay fármacos que se van a distribuir o se van a pegar a proteínas,
que se van a unir a hueso, pero hay muchos, sobre todo los lipofílicos, que se van a unir al tejido subcutáneo. Entonces, obviamente la persona que tenga una obesidad y se queda pegado en la grasita, pues muy lipofílico, pues va a haber menos cantidad en la sangre, porque es muy lipofílico. Claro, también pasa de que, aunque sea lipofílico, la vida media disminuye, pero después el fármaco se empieza a liberar lentamente de la, grasa y a veces puede hacer que el efecto tarde más en eliminarse, ¿no? Porque se va a estar pasando de la sangre, de los lípidos, la grasa a la sangre, y eso hace que se tarde en eliminar. Bueno, Doctor, creo sí. que el PowerPoint ya no se ve. ¿No ve? No estoy seguro, a mí me pasó. Yo sí lo veo. Yo sí lo Lo veo. tengo un recuadro rojo, aparentemente, y que es así cuando se está proyectando. ¿Alguien más no lo ve? Yo sí lo logro ver. Yo sí lo veo, doctor. Creo Ok, doctor, creo que soy yo. Mm. Perdón. No, no problema. Factores físico-químicos así en general, y ahorita vamos a hablar uno por uno, ¿no? Que influyen en la distribución. Dense cuenta que obviamente si está hablando de la distribución del paso a través de todas las membranas de las células que se pegan, pues van a ser muy parecidos a los que vimos como factores que intervienen en la absorción. Dice, uno es el coeficiente de partición aceite-agua. Obvio, si es más liposoluble, pues puede atravesar más membranas y se puede ir donde quiera, ¿no? Peso molecular, pues sí. Mayor peso molecular, menos posibilidad que distribuya. Menor peso molecular, más posibilidad que viaje por cualquier lado. El grado de ionización. ¿Qué me pueden decir del grado de ionización? ¿Cómo influiría el grado de ionización? Solo las formas no ionizadas o no polares pueden atravesar fácilmente las membranas celulares. ¿Okay? Entonces, mientras más ionizado esté el fármaco, pues menos va a ser capaz de poder distribuirse y atravesar todas las membranas, ¿no? Mientras no esté ionizado, pues eso lo va a poder atravesar. Sabemos que eso depende del pK de la sustancia y del pH del medio. Este está muy obvio, ¿no? Muy fácil. Mientras mayor sea el gradiente de concentración, mayor diferencia, pues más fácil va a estarse distribuyendo. Digamos que inicialmente, pues si no hay nada y viene el fármaco por primera vez, pues fácilmente se puede distribuir. Y en la medida que estemos tomando medicamento, si hay cierta cantidad de fármaco que está almacenado en el sitio, pues la facilidad con que se vaya distribuyendo va a ir disminuyendo porque el gradiente va a disminuir. Entonces, con respecto al coeficiente de partición aceite-agua, pues lo obvio, ¿no? Los que tienen mayor coeficiente son los que van a estar, podemos pasar más fácilmente. Vean aquí, pone el tiopental. ¿Se acuerdan que vimos el tiopental con los barbitúricos? Era que tenían mayor coeficiente de partición aceite-agua, ¿no? Entonces, vean, aquí está el tiopental en su forma, aquí está, aquí en esta forma que está, ponen los dos. Esta sería la forma, digamos, no ionizada, ¿no? Y aquí, pues tendría que tener el ion de hidrógeno acá pegadito para que sea exactamente la forma, perdón, aquí el no ionizada sin carga, ¿no? Y aquí está con carga el pentabarbital. Entonces, dice, vean, el pK del tiopental es 7.6 y este es 8.1. Acuérdense, hablamos de que el pK es el pH del medio. Entonces, este tiopental, que tiene un pK de 7.6, está muy cercano al 7.4 que es nuestro organismo. Entonces, quiere decir que no debe haber mucha diferencia, ¿no?, entre su concentración de la forma ionizada y no ionizada, ¿no? Y de hecho, vean, la fracción sin ionizar, la que no tiene carga y puede atravesar, es de 0.61, o sea, como que el 61%, digamos, ¿no?, de lo que está en su forma sin ionizar y puede atravesar. Si yo lo comparo con el petobarbital, que tiene un pK de 8.1, aquí aparentemente en sin ionizar el 83%. Uno podría decir que hay una mayor cantidad de este fármaco que no tiene carga y que puede atravesar.
Pero lo interesante de esta gráfica es que ahora está analizando no solamente la fracción sin ionizar, sino el coeficiente de partición. Y vean el coeficiente de partición de 3.3, ¿se acuerdan? Mientras mayor sea el número, quiere decir que es más liposoluble. Y este valor de menos de 1 es que este es más hidro que lipo. Dice, ¿quién está menos ionizado a pH sanguíneo? El que está menos ionizado. Ya lo dije, pero nada más así para que me lo contesten ustedes. El tiopental. ¿Eh? El pentobarbital. En pentobarbital. Ah, sí. El menos ionizado, ¿no? El que tiene menos cargas, por lo tanto, más en su forma sin ionizar, ¿no? Para que pueda atravesar. ¿Cuál es el más liposoluble? El tiopental. El tiopental. La otra pregunta es, ¿quién va a penetrar más fácilmente? El tiopental. Aunque aquí tiene una mayor cantidad de fármacos sin ionizar, o sea que no tiene carga, yo no podría decir, oye, aquí hay una mayor proporción que puede atravesar, porque no tiene carga. Pero el otro factor es que es muy hidrosoluble. Entonces, ¿puede hacer su acción? Claro que sí lo puede hacer, porque hay una fracción que puede pasar y pues sí es 0.05, que sí que algo logra pasar, pero es mucho menos. En cambio aquí, aunque es 61%, es 3.3 de coeficiente y eso va a atravesar más fácilmente y por eso la respuesta va a ser más rápida con el tiopental. ¿Sí? Vean, aquí la diferencia entre tiopental y pentobarbital. Aquí vean buscando el equilibrio, ¿no? En los puntos blancos, bueno, pero los puntos negros es la concentración del fármaco en el plasma. Vean cómo no hay curva de ascenso. Y aquí en el cerebro, los puntos blancos. Vean este punto negro que está acá en un principio y lo vean en el cerebro. Aparentemente, esta es la concentración que determina en sangre y está ligeramente mayor en el cerebro. O sea, habla que es tan liposoluble que probablemente no exista una diferencia significativa entre una toma y otra, ¿no? Entre la concentración de aquí y acá, hay una diferencia significativa, lo van a ver en estadísticas, pero a veces esa diferencia tiene que ser un análisis estadístico para ver si es significativo, porque la diferencia puede ser que se deba al azar. Pero ten en cuenta, más o menos los dos valores van muy parecidos, tienen un descenso muy parecido. Entonces, ¿qué significa? Que así como está llegando el tiopental a la sangre, prácticamente a la misma velocidad está llegando al cerebro. Por eso el efecto anestésico es muy rápido. ¿Por qué? Porque es muy liposoluble. En cambio, vean el pentobarbital. Pues dijimos, la plasma es en negro. Vean, bueno, aquí ven la curva de umbral de anestesia. Acá, vean, en el plasma está aquí, ya tiene esta concentración arriba de 20, pero en el cerebro está un poquito arriba de 10. Y empieza a bajar la concentración en sangre y empieza a subir la concentración en el cerebro. Y si bien logró aumentar a este valor, nunca llegó al umbral de la anestesia. La persona no se anestesió con esta dosis. Y podemos ver una diferencia importante entre la relación del medicamento en plasma y en cerebro. Entonces podemos ver que si tiene prácticamente una misma relación, es una relación casi 1 a 1 de la concentración plasma-cerebro, pues quiere decir que eso se debe a que es muy liposoluble. Entonces, en base a estas gráficas, puedes decir, ¿no? Sacar conclusiones de qué está siendo más liposoluble, o haces primero el coeficiente de partición y ya puedes predecir qué va a pasar, cuál va a responder mejor para el efecto anestésico, ¿no? Dice, la forma no ionizada del tiopental es la más liposoluble, por lo que su concentración plasmática se equilibra más rápido en el tejido cerebral que la del pentobarbital. De dosis equivalentes, el tiopental sí produce anestesia, ¿no? Dice, ¿cómo influye el pH sanguíneo en la distribución del ácido débil fenobarbital? Cuando hablamos de absorción, hablamos del pH en la luz intestinal, ¿no? Cómo está el pH en la luz intestinal. Ahora estamos hablando del pH de la sangre a la célula, ¿no?
Entonces, vean, aquí está midiendo la concentración del fenobarbital y aquí abajo es el pH, ¿no? Entonces, vean, tiene este pH y le ponen CO2. Cuando ponen CO2, aumentan la concentración de CO2. Lo vamos a ver en el respiratorio. Ahora ya lo vimos. En respiratorio, para fines prácticos, ya saben, es iones de hidrógeno, ¿no? CO2 con agua, ácido carbónico, ¿no? Entonces, poner CO2 es aumentar la concentración de iones de hidrógeno y vean, produce una acidosis. De hecho, se observa cómo el pH desciende. Y cuando desciende, la concentración del ácido del fenobarbital, que es un ácido, desciende. ¿Y por qué desciende? Porque al ser más ácido el medio, ¿sí? Un medio es un fármaco ácido que acidifica su medio, por lo tanto, favoreces la absorción. En este caso va a ser la absorción de la sangre al espacio intracelular. ¿Sí? Y cuando produce alcalosis, vean que ponen bicarbonato en este tiempo, tienen ese control, valores basales, ponen bicarbonato, o sea, elevan el pH y hacen que el pentobarbital salga de la célula. Pues aquí sería el pH y aquí serían los niveles de pentobarbital como la alcalosis, así que aumente la concentración. Entonces ellos dicen, pues está favoreciendo el pH alcalino a que salga el fenobarbital de la célula, ¿no? O sea, es lo mismo, nada más que el mismo concepto que un ácido, se mejora la absorción en un ácido. Y nada más que ahora es de la sangre al espacio intersticial, ¿no? Entonces, al bajar el pH sanguíneo, aumenta la fracción no ionizada. El ácido, pues ya se queda con su ion de hidrógeno, no lo libera y por lo tanto se queda de la forma en que puede atravesar más fácilmente y por eso entra a las células. Eso hace que baje la concentración plasmática. Al subir el pH, ¿no? En el caso del bicarbonato, pues hace que salga de las células. Factores biológicos que influyen. Antes eran los físico-químicos. De los biológicos es la fuerza de unión a proteínas que mencionaron, ¿no? Si se unen a las proteínas, pues la distribución se va a quedar más tiempo en proteínas. Ahorita vamos a ver el efecto que tiene sobre la distribución. Abundancia de sitios específicos y inespecíficos, o sea, mientras más sitios se pueda unir, pues va a afectar el volumen de distribución. El riego sanguíneo, ¿no? Mientras mayor riego sanguíneo, mayor área donde se puede distribuir. Y la cantidad de transportadores son proteínas de membrana como la proteína P, ¿no? Glucoproteína P. Y competencia de transportadores, hablan aquí de los aniones y del sistema ABC que vamos a ver después. Y el líquido que ya se mencionó, ¿no? Entonces, cuando se unen a proteínas, pues el concepto que mencionabas hace rato, que es así, de los así como clásicos y básicos. Solo la fracción libre es la que es activa. En fisiología, vimos cuando hablábamos de hormonas, se decía, solo la fracción libre de la hormona actúa, es fisiológicamente activa. La que está unida a proteínas sirve como de reserva. Como se va utilizando la hormona, se va liberando cierto porcentaje de las proteínas para que pueda estar libre y que pueda interactuar. ¿Sí? Entonces, igual en fármaco, pues es lo mismo, ¿no? Una vez solo la libre puede llegar a su sitio de acción, pero no solamente a su sitio de acción, a su sitio de metabolismo, a su sitio de depósito o a su sitio de eliminación. Entonces dice, los fármacos que se unen a la misma proteína pueden competir con los sitios de fijación. Y este es un punto, por ejemplo, cuando veamos interacciones medicamentosas, a veces la interacción no tiene que ver con su mecanismo de acción, sino puede haber una interacción medicamentosa por su afinidad por la albúmina. Porque si están tomando dos medicamentos que compiten por los mismos sitios de unión de la albúmina, pues cuando dan un fármaco, pues hay una concentración libre. Pero cuando dan otro fármaco que se une a la albúmina, pues va a competir. Y por lo tanto, si compite, algunos lugares va a ocupar el segundo fármaco. ¿Y qué va a pasar con el primer fármaco? La fracción libre, pues va a aumentar. Y eso, pues, puede condicionar a que llegue a valores tóxicos y existen problemas por eso, ¿no? Entonces, hay que considerar este punto, ¿no? De fármacos que se unen a proteínas van a competir. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso con ejemplos, ¿no? De un fármaco con mayor afinidad o mayor concentración puede desplazar a otro de menor afinidad, aumentando la fracción libre, ¿no? Y eso aumenta la toxicidad y la depuración. Entonces aquí, pues, nada más para ver el ejemplo de que las proteínas, pues, una vez que se absorbe,
pues habrá fármaco libre que puede ejercer su acción, otro fármaco se va a unir a proteínas que es como de transporte, como de almacén, y la fracción libre que se puede pasar al riñón para que se pueda eliminar o se puede depositar, ¿no? En grasas, en hueso o en otros tejidos. Me dice, solo la fracción libre es la que llega al sitio, ¿no? De los órganos. Ahora, ¿cuáles son las proteínas? Y es igual, es un punto importante, ¿no? Porque si son albúminas y son globulinas, ¿en qué tipo de fármacos van a viajar unidas a ellas, ¿no? Entonces, la albúmina, que digan, yo para mí la más famosa es la albúmina, ¿no? Pero cuando tú solicitas pruebas funcionales hepáticas y pides proteínas totales, te van a decir cuánto de albúmina, cuánto de globulina y cuánto relación albúmina-globulina hay. Como se dan cuenta, hay más albúmina que globulina. Entonces, recordar, la albúmina es la que va a transportar fármacos ácidos. Está fácil, ¿no? A con A. Y la globulina, pues los otros, que son los básicos. Aunque aquí dice globulina alfa 1 ácida, vuelve a tener 2A, pero bueno, son los que transportan fármacos básicos. Entonces, esto vamos a ver problemas que se pueden presentar por deficiencia de esas proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la unión? Pues ya dijimos, transporta fármacos de naturaleza ácida, tiene una gran capacidad de fijación, o sea, como son muchas, es mucho más proteínas que las globulinas alfa, pues tienen mayor número de proteínas, tienen varios sitios donde se pueden unir fármacos. Y el problema es este, ¿no? Que exista hipoalbuminemia. Si existe hipoalbuminemia, pues hay una disminución de la capacidad. Yo le doy el medicamento a la dosis adecuada, pero resulta que ahora hay menos albúmina. Y si hay menos albúmina, ¿qué va a pasar con la fracción libre? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? ¿En qué condiciones? Pues lo hemos visto bien en fisiología. ¿Qué condiciones ya hemos visto que se pueden asociar con hipoalbuminemia? Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática, ¿no? Si hay insuficiencia hepática, ya sea por la enfermedad hepática o por cirrosis, pues sabemos que en el hígado se sintetizan las proteínas. Entonces, si no se sintetizan proteínas, pues va a haber problema, ¿no? ¿Qué otro? Puede ser también cuando hay proteinuria, por ejemplo. Proteinuria, ¿no? Mencionábamos en fisiología el síndrome nefrótico, lesión de la membrana basal renal, se pierde proteína, entonces también tiene hipoalbuminemia, tienen edema también, ¿no? Ok. Y luego el tercero, también se hablaba, por ejemplo, de desnutrición. O sea, ya el problema es de que pues no hay ingesta de nutrientes, de aminoácidos como para estar sintetizando proteínas y hay variantes de desnutrición que tienen edema. Entonces, puede haber esa disminución. Por ejemplo, el niño que les digo que tenía hipoalbuminemia, a veces se pasan 1 o 2 semanas en la terapia intensiva y se la pasan en ayuno. Cuando un paciente ya tiene más de 2 semanas y está entubado, no puede comer, pues empiezan a decir, no, pues hay que darle nutrición parenteral y le ponen carbohidratos y pues proteínas de la avena. Pero a veces entre que si es una semana y amor en 2 o 3 días lo damos de alta, lo sacamos de la terapia, pero en lugar de 2 o 3 días más resultan 4 o 5 días más o 7 días más, ya se llevó 2 semanas en terapia, ¿no? Entonces, como sea, es tiempo que no está comiendo, que no se está alimentando, toda solución con glucosa, solución salina y potasio, ¿no? Calcio, bicarbonato, ¿no? Magnesio y se acabó, ¿no? O sea, obviamente no tiene nutrimientos de este paciente y por lo tanto puede bajar sus niveles de albúmina y tener hipoalbuminemia porque esos días no se estuvo alimentando, ¿no? Entonces es algo que van a ver con relativamente frecuencia, ¿no? Entonces aquí está la ilustración de que tienen un fármaco con una cantidad de albúmina normal y hay una fracción libre. Esas 3 libres que están acá, pues es lo que puede pasar al intersticio. Pero ahora, si hay menos proteínas, ¿no? Vean, aquí nomás hay 6, y les doy el fármaco, pues va a haber una cantidad mayor en plasma y por lo tanto va a poder filtrarse mayor al intersticio y es el riesgo de que pueda producir datos de toxicidad del medicamento, ¿no? Ustedes ya mencionaron esto, ¿no? Mencionaron la ascitis, la insuficiencia hepática, la enfermedad renal crónica, en este caso albuminuria, ¿no? También por pérdida de albúmina también. Insuficiencia cardíaca congestiva porque diluye líquido, ¿no? Y
Igual la restitución de líquidos en caso de respuesta inflamatoria sistémica también le puede pasar. Y trauma severo, eso es algo interesante. Hay un artículo donde se menciona eso de que observaron que pacientes con traumatismo de cráneo vean cómo midiendo la concentración plasmática en función de los días, ese es el día 1, y llegó con esta variación, vean, casi 3.5, ¿no? No todos tenían 4. Pero como pasando de 2 a 4 días, de 5 a 7 días, como observaron un descenso en la albúmina. Y obviamente por traumatismo de cráneo, ¿no? Y obviamente esto se acompaña igual porque manejan líquidos y más riesgo de producirse retención de líquidos y afectar el volumen de distribución de los medicamentos, ¿no? Puede haber hipoalbuminemia fisiológica, es una manera de decir en los recién nacidos no están enfermos, pero no tienen una concentración adecuada de albúmina, ¿no? Por ejemplo, van a ver en pediatría, que por ejemplo, pacientes que tienen ictericia, y la ictericia se puede deber a muchas causas, pero hay una ictericia fisiológica, así le llaman ictericia fisiológica. ¿Qué es la ictericia fisiológica? Los niños nacen con muchos más glóbulos rojos, por decir, más de lo que tiene un lactantito, ¿no? Y cuando se destruyen, sabemos que va a formar bilirrubina, y esa bilirrubina no está enfermo el paciente, no tiene una alteración enzimática, no tiene alteración hepática, no tiene hemólisis, simplemente su hígado no está lo suficientemente maduro para conjugar la bilirrubina. Y se acumula ese pigmento y el niño está con ictericia. Entonces hay que saber distinguir si el niño tiene ictericia fisiológica o es una incompatibilidad al grupo. A eso le llaman ictericia fisiológica. En el caso de hipoalbuminemia fisiológica, ¿no? Es el neonato que su concentración de albúmina está baja. Pero bueno, si está en su casa tomando leche materna, no le va a afectar, que siga creciendo y va a sintetizar. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, los recién nacidos prematuros, como tienen hipoalbuminemia, pues sabemos que la bilirrubina, pues cuando se embolizan los eritrocitos, pues pueden unirse a la albúmina para viajar al hígado. Pero si hay, dice, vean, aquí la bilirrubina tiene una baja afinidad por la albúmina. Y si además hay poco albúmina, eso hace que los niveles de bilirrubina sean mucho mayores en el prematuro. Y el hecho de que sean mucho mayores, pues va a condicionar a algo que se llama kerníteros, que hay precipitación de las bilirrubinas en los ganglios basales, y cuando sucede esto, pues hay daño neurológico irreversible. Entonces aquí lo que están representando es de que la bilirrubina tiene afinidad por la albúmina, ¿no? Si al recién nacido le damos sulfas, ceftriaxona, salicilatos, que no se usa, ¿no? Algún medicamento que tenga afinidad por la poca albúmina que tiene el recién nacido, y es un recién nacido que está cruzando con una ictericia fisiológica, pues la droga pues va a desplazar a la bilirrubina, y aunque los niveles de bilirrubina no sean muy altos, al aumentar la concentración de bilirrubina libre, pues va a permitir que se precipite en los ganglios basales, ¿no? Y producir este problema, ¿no? Entonces, por eso es de que, aunque es fisiológica la hipoalbuminemia, tener en cuenta que puede estar cursando con ictericia fisiológica y los fármacos que se dan, pues tener cuidado. Para esto, de alguna manera, suena así como que da miedo dar un medicamento a un recién nacido, ¿no? Pero cuando te acostumbras a manejar recién nacidos, inclusive hay libros, en pediatría hay libros para las dosis de un prematuro, menos de 36 semanas, la dosis para un recién nacido de término, la dosis para un lactante, la dosis para un escolar y la dosis del adulto, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchas dosis y aprendérselas, pues, prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en pediatría? Tenemos nuestro librito, nuestra libretita, donde están las dosis. Y conforme vas repitiendo las dosis, te vas aprendiendo algunas, pero de repente un medicamento que hace rato que no utilizas, checas la dosis y le indicas. ¿De acuerdo? Porque es mucha información. Aquí es el concepto, la importancia de que sepan que la albúmina se transporta sustancias, fármacos ácidos. Y si uno de esos ácidos se da en un recién nacido que tiene poca albúmina, que puede cursar con ictericia fisiológica, pues desplazamos no a un fármaco, a la bilirrubina.
¿Y cuál es el problema? Que si hay mucha bilirrubina, pues puede producir un daño en el cerebro del niño que no tiene recuperación, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de eso, ¿no? Vean, fármacos que se unan a la albúmina, pues todos deben de ser ácidos, ¿no? Igual no es para aprendernos, no les van a preguntar cuál de estos siguientes fármacos se une a la albúmina, cuál de esos se une a la globulina, ¿no? Nada más, ahí está ya la información. ¿Qué importancia tiene para la unión de la glucoproteína alfa 1 ácida? Que es lo que se van a unir los fármacos básicos, ¿no? Pues se dan cuenta de 4 a 0.8, pues la concentración de las globulinas es baja con respecto a la albúmina, ¿no? Por lo tanto, dice, pues va a estar más fácil que estén saturadas porque es menor la concentración. Dice, puede aumentar la concentración de la proteína en estados inflamatorios agudos. En este caso, si aumenta por estamos dando una dosis que sabemos que se unen a las pocas globulinas que hay. Pero si hay una respuesta inflamatoria y aumenta, entonces esto, al aumentar la proteína, digamos la misma dosis, se va a unir más a más globulina y va a dejar menor concentración libre. Por tanto, pues puede ser que la dosis llegue a ser subterapéutica y no veamos respuesta. Aquí pasa lo contrario, ¿no? En el neonato, igual, ¿no? 3 veces menor. Siempre van a ver que neonato y personas de tercera edad, estamos en el extremo de las vidas, somos más susceptibles a más cosas, ¿no? Pues en este caso del neonato, pues igual hay que tener en cuenta eso, nada más que si aumenta, aquí el problema es, estados inflamatorios aumenta globulina, por lo tanto aumenta la cantidad de fármaco unido y ahora la concentración libre es menor, ¿sí? Y relación de fármacos, pues, básicos, ¿no? Que se van a unir a la glucoproteína. Aquí está, por ejemplo, los anestésicos locales, que la lidocaína es una base que se requiere unirse a la glucoproteína alfa 1 ácida, que es menos abundante, y entonces cuando se administra, pues hay una mayor cantidad libre en plasma, y usar la lidocaína en un recién nacido, pues puede desarrollar convulsiones. Y la causa, si lo ven desde el punto de vista clínico, es por qué en un recién nacido el riesgo de convulsiones y el uso de lidocaína. Entonces aquí sí hay que saber, es que la lidocaína es una base que se tiene que unir a la globulina, la glucoproteína para ser transportada, y como el recién nacido su concentración es menor, hay que ajustar la dosis, porque si le das la dosis de un recién nacido, una lactante, lo calculas por kilo y se lo das a los mismos kilos de recién nacido, pues existe riesgo de convulsiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo influye el riego sanguíneo, no? Pues es obvio, ¿no? Tan mayor riego sanguíneo, una mayor distribución del fármaco, ¿no? Saben aquí de diferentes porcentajes, el músculo tiene una buena irrigación, pues va a tener una buena distribución del fármaco. En general, si es hidrosoluble, va a viajar por todos lados de la sangre. Si es liposoluble, va a ser unido a una proteína y después se va a liberar para que pueda atravesar las membranas, ¿no? Pero aquí hay diferencias en cuanto a los diferentes órganos, ¿no? Pero el punto es donde hay más riego sanguíneo, pues va a ser mayor la cantidad que pueda llegar. La duración de un fármaco puede depender de su redistribución, la duración de un fármaco. ¿A qué se refiere? Vean, dan anestésico, dice tiopental, y si yo veo la concentración del anestésico, pues va bajando. Aquí se vean que solamente hay una pendiente hasta acá, y después cambia la pendiente en ese sentido, ¿no? Ahora, si se mide la concentración del tiopental, ¿no? En el encéfalo, pues conforme estaba a lo más alto, pues empieza a aumentar la concentración en el encéfalo, y llega a un valor más alto y luego va disminuyendo. Pero vean, los tejidos magros, músculo o tejido adiposo, pues primero tejidos magros empieza a aumentar lentamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya está bajando el efecto en sangre, ¿sí? Todavía hay algo de efecto en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque parte del fármaco que está en tejido adiposo y en tejido magro también se va a empezar a liberar.
ya no va a depender solamente de la concentración que está en sangre acá, sino puede variar de lo que se depositó y ahora se está liberando. Entonces puede hacer que el efecto tarde más, que no esté en relación a cambios en la concentración después de la administración, porque ya pasó mucho tiempo de la administración, sino es por la liberación de los órganos que tenían mucho flujo sanguíneo, que el fármaco tuvo afinidad por ellos y luego se va liberando. Esto es algo igual que ya lo vimos en fisiología, ¿no? De carga neta, o sea, que tengan carga, dice. Los fármacos con carga neta, o sea, que tengan carga, dice, no atraviesan las barreras. Es un concepto, sí. Está muy categórico, les digo, cuando vean hierro, pues es diferente, hay su excepción, pero ahorita es el concepto, ¿no? Si la sustancia tiene carga, no atraviesa. Y eso es para la barrera de la placentaria o para la barrera hematocefálica. Dice, ¿qué fármacos atraviesan menos la barrera hematocefálica, no? Entonces dice menos, no dice no que atraviesa, ¿no? Entonces, podemos ver los valores y puedes ver las fórmulas, ¿no? Dice, ¿cuál es la que menos atraviesa la barrera? Pues vemos la curva en función del tiempo en la concentración plasmática y fetal. La tubucularina veo que a los 5 minutos la madre tiene 3 microgramos kilo minuto y el feto tiene 0. Veo, va bajando la concentración, aquí sube, baja, sube, ¿no? Y a nivel fetal sigue siendo 0, 0, 0. Y aquí a los 9 minutos, cuando la concentración de la madre es 1.1, apenas aparece 0.1 fetal. Y el tiopental, ya vimos que el tiopental, así como es que el bueno de esta película, ¿no? Está puesto en varias veces. Dice 8.5 materna a los, bueno, sí, a los 5 minutos 8.5 y tiene 5.5 en la sangre fetal. Y vean, empieza a disminuir el tiopental de 8.5, 8, 4, 1 y aquí 5, 3, 2, 1. O sea, si me preguntan qué fármaco atraviesa la barrera hematocefálica, yo creo que es obvio que la que está atravesando más es el tiopental, ¿no? Este apenas a los 9 minutos 0.1 y este pues a los 5 minutos ya tiene 5.5. La pregunta es, ¿por qué? En base a la fórmula, ¿por qué creen que la tubucularina esté atravesando menos? Porque es más hidrosoluble. Que es más hidrosoluble. ¿Qué es lo que lo hace más hidrosoluble? No somos químicos, pero ya lo podemos, hasta nosotros los médicos ya lo podemos decir ahorita. ¿Por qué? Alguien quería hablar, pero se cortó. Diga, no pasa nada. Por las cargas. Por las cargas. Muy bien. ¿No? Tiene las cargas ya positivas. Entonces, eso hace que dificulte. Pero pasó 0.1. Ah, entonces sí pasa, ¿no? Pero obviamente que dice, ¿tiene carga neta? No pasa. Pues así como que tómalo con reserva. Pasa con mucha dificultad. O bien, para fines prácticos no pasó nada. La mayoría llega a ese concepto. No pasa, la mayoría no pasa. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que explica por qué no. Y este que no tiene carga, pues va a pasar fácilmente y se va a poder distribuir fácilmente, atravesar la barrera placentaria, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de otras sustancias que puedan afectar la unión en la barrera hematocefálica, lo que puede afectar la distribución, pues es las uniones estrechas. Sabemos, ¿se acuerdan que habían diferentes tipos de capilares? Los fenestrados, los sinusoides y los de uniones estrechas, ¿no? Entonces, obviamente, esos capilares en la barrera pues están más cerrados. Entonces, ¿qué hace? Que las sustancias liposolubles, pues sí, atraviesan fácilmente, eso no hay problema, pero los hidrosolubles necesitan un canal o a veces a nivel paracelular podrían atravesarlo, pero si están cerrados es más la dificultad para que puedan atravesar. Y luego hablan de los transportadores ABC, la glucoproteína P, ¿no? Aquí está mencionando dice célula endotelial de los capilares cerebrales y vemos que hay proteínas que están, como la glucoproteína P, sacando, ¿no? Y en el libro de la clase anterior mencionaba de que el descubrimiento de esta glucoproteína P fue a partir de observar pacientes que recibían quimioterapia
cómo se eran resistentes a la quimioterapia, porque esta proteína entraba en el medicamento y lo saca de la célula y lo vuelve a sacar, ¿no? Pero ya se encontraron otras proteínas, estas son proteínas de multiresistencia, vean, 1, 2, 4, 5. Se empiezan a estudiar otros mecanismos de resistencia que son normalmente las que están expresándose allá, porque digamos que intentan que no pase cualquier cosa al sistema nervioso, ¿no? Pero algunas veces pues se expresan demasiado y entonces con tal de defender son tan buenas defendiendo que no dejan pasar el medicamento, pues el paciente si tiene cáncer pues le afecta, ¿no? ¿Se acuerdan? Decíamos el metotrexate, les digo, se administra por vía intrarraquídea porque no atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces ya se sabe que hay esa resistencia, entonces se utiliza otra vía porque se sabe también que no atraviesa el metotrexate, pero las células con cáncer sí, ¿no? Entonces hay que darle el manejo intratecal, ¿no? Entonces se conocen otras proteínas que pueden afectar el paso de las sustancias, lo decía, las proteínas con resistencia, los transportadores de aniones, vamos a ver después otros transportadores de aniones orgánicos, ¿no? Y las células gliales, ¿no? Los astrocitos, los pericitos que puedan de alguna manera estar contribuyendo a dificultar el paso en la barrera hematocefálica, ¿no? Pero igual, o sea, hay más sustancias aquí que puedan hacer que no pase, pero para las sustancias liposolubles, como hablábamos del tiopental, es liposoluble con todas esas proteínas, como es liposoluble, no requiere de una proteína especial, hay bicapa de lípidos, lo atraviesa fácilmente y puede dar el efecto, ¿no? Entonces, todas esas proteínas, de alguna manera, es para aquellas sustancias que tienen carga o que simplemente la reconocen por su estructura química, la conocen como algo extraño, algo que deben de sacar, y lo sacan, y entonces ya con eso no atraviesa, no llega al sistema nervioso central, ¿no? Se está modificando la distribución, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes consideren importante que no dije? ¿Me quieran preguntar? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Solo una pregunta con respecto a que en el libro del Jaramillo, pues hay una parte donde empieza a hablar específicamente de estos transportadores ABC y de las glicoproteínas, y hay cosas bastante específicas con respecto a los tipos, genes y todo eso. Eso es importante también recordarlo. Nada más revísalo, no entramos en puntos específicos, ¿no? Solamente qué son y para qué sirven en general y ya está, ¿no? De hecho, digo, farmacocinética, yo la quería ver en 2 días para compactarlo, pero bueno, los profesores dijeron, no, es muy importante, bueno, ok, ¿no? Entonces, se le dio 4 días, entonces, pero hay mucho más información, mucho más específica, y que, yo digo, para tener una visión general de qué es y cómo se puede modificar y la importancia, pues, ok, un día por tema está bien. Pero obviamente hay más información, ¿no? Y mucho más específica, ¿no? Digo, por ejemplo, no preguntaría yo, ¿qué fármacos se unen a la albúmina, ¿no? Así en forma general, pues porque no me lo sé. Yo no creo que un maestro, un médico se sepa si está indicando medicamentos, sepa cuáles se unen. Pero, por ejemplo, si ya sabemos que la lidocaína es una base y que se une a la glucoproteína y que puede estar afectada, entonces esas sí cobran importancia, ¿no? De las que de alguna manera puedan tener una repercusión. Es lo que les decía, que la interacción medicamentosa son muy complejas, son muchas, que sí son importantes, pero que al final, bueno, es muy difícil que todos sepamos todas las interacciones de todos los medicamentos. Por eso les digo que hay médicos y hay especialistas que están dedicados a eso, precisamente por lo complejo, ¿no? Entonces, pues, no vería a puntos más específicos que los conceptos generales que estamos viendo para poder entender qué es, cómo es y por qué es importante, ¿no? ¿Vale? ¿Algo más? No, pero gracias. Ok, jóvenes, entonces estamos jueves. Hoy sí estamos jueves. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Esto es lo que Sí, surgió en doctor. la comunidad. Creo que es inhábil el lunes, doctor.
Ah, sí, ya me había yo mencionado, ¿verdad? Ok, entonces el miércoles. ¿Está bien? Sí. Sí, doctor, Gracias, Sí, gracias. doctor, Ok, nos vemos. thank you. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. doctor, gracias. Hasta luego, hasta luego.